Ahora vamos a hablar un poco de las partes que debemos de tener para considerar que tenemos un computador y cómo hacer su proceso de encendido. Siempre para considerar que tenemos un computador debemos de tener un monitor o pantalla, la cual nos permite ver lo que está por dentro del computador o el programa o aplicativo que estemos ejecutando. Este monitor es un periférico de salida porque nos deja ver lo que está dentro del computador. Vamos a necesitar una torre, y esa torre, pues en su parte interna tendrá unos componentes como la tarjeta madre, tarjetas de video, memoria RAM, discos duros y cualquier drive para conectar diferentes periféricos. Y el cerebro, que es la CPU, unidad central de proceso, el cual se va a encargar de procesar la información que nosotros le solicitemos. Y necesitamos un periférico de entrada, que en este caso puede ser el teclado o puede ser el mouse o pueden ser ambos. Entonces, para considerar que tenemos un computador, debemos de tener un periférico de entrada para meterle las órdenes, un periférico de salida para poder ver qué nos está respondiendo o qué le estamos metiendo, y alguien que procese, que está dentro de la torre o el gabinete. Esos dos elementos principales pues deben de estar conectados de alguna manera. Entonces, lo que es la torre por su parte posterior va a tener un conector para una clavija de 110 voltios, que en este caso la que estoy señalando es la hembra, ya que tiene los huequitos, y esa ingresa en la parte posterior de la torre o gabinete y conecta a un toma corriente, que es el que tenemos en las casas, el cual tiene 110 voltios. Entonces, cuando esta clavija macho ingresa a esta clavija hembra o a este toma hembra, pasa la corriente a la torre. Y en alguna parte de la torre, ya sea por la parte posterior o por la parte frontal, debe tener un botoncito para encenderlo. ¿Cómo nos damos cuenta que está encendido? Porque ese botoncito pues se coloca, prende un bombillito. Normalmente es blanco o azul, y si está en descanso es de color amarillo. Ya teniendo prendida la torre o el gabinete, debemos de prender el monitor o la pantalla o el display, el cual tiene también una clavija macho para colocarle esta hembra, en este caso por esta parte posterior, para darle corriente, y un botón en la parte frontal para poderlo encender. El botón puede estar por debajo, por un lado, normalmente está de frente, pero puede estar por debajo o por un lado, un lateral. Debemos de prender ambos elementos, debemos de prender el gabinete y debemos de prender la torre. Porque el teclado y el mouse, que son periféricos de entrada, no tenemos que prenderlos, porque esos periféricos se conectan a través de unos puertos que están en la parte posterior de la tarjeta, que en este caso pueden ser USB o PS2, y los podemos visualizar aquí. Aquí podemos ver que están conectados los dos cablecitos, uno es del teclado y otro es del mouse. No importa dónde se conecten, porque el puerto USB es el puerto universal Bus Serial. Entonces no importa cómo se conecte, reconoce, el sistema operativo va a reconocer que se está conectando. Y nos queda un último cable que tiene normalmente un conector azul, que es el cable VGA. Ese cable VGA es el que sale de la torre a través de una tarjeta que está conectada en la torre hacia el monitor para poder mandar la información del video, para que la torre, la información que procese de video, la envíe a través de este periférico de salida, que es el monitor o la pantalla. Teniendo esos tres elementos principales, periféricos de entrada, periféricos de salida y alguien que procese, podemos decir que tenemos un computador. ¿Qué sucede en los portátiles? Pues en los portátiles todo está integrado, todo está en un solo elemento.
está la pantalla, está el teclado y debajo del teclado está el medio de almacenamiento, está el procesador, está la memoria RAM y todo lo que se requiere para poder trabajar con el computador. Vamos a mirar ahora un poco más en detalle los componentes de este periférico de entrada. Entonces, en el caso del ratón o mouse, el botón izquierdo normalmente le vamos a llamar clip. La ruedita del medio es el scroll o rueda del mouse y el botón derecho es el enter del mouse. Algunas personas le dicen clip al izquierdo y al derecho le dicen anti-clip. Yo prefiero llamarlo enter del mouse. Hay mouse que pueden tener muchos botones, pero cada botón de esos hay que configurarlo de acuerdo a un programa que viene con el mouse. Pero básicamente el mouse está compuesto por el clip, por el scroll y por el enter del mouse. Y su conector para poderlo conectar a la torre o gabinete. Entonces ahora vamos a hablar un poco de los diferentes periféricos que podemos tener en un computador. Entonces hay periféricos de entrada y hay periféricos de salida. Los de entrada son todos los periféricos que nos van a permitir meterle información al computador. Por ejemplo, yo le puedo meter información al computador con el teclado. Digito cosas en el teclado, le doy enter y le estoy metiendo información al computador. Las cajeras en los supermercados, ellas ya casi no digitan. Simplemente cogen la pistola, un lector de barras y lo pasan por encima de las barras y ese se encarga de leer la información que está ahí, que es como si la estuviéramos digitando. Tenemos lectores de huella. A veces en los bancos, cuando vamos a los bancos, nos hacen poner el índice o el meñique sobre un elemento que nos lee las huellas digitales. Eso es un lector de huellas. Y también es un periférico de entrada, porque permite meter información al computador. Tenemos el escáner, que nos permite coger una hoja y escanearla, es como una fotocopia. Y esa información pues va a dar al computador. Tenemos el lector biométrico, que es el que nos paramos de frente de él y detecta nuestras facciones, nuestra cara, y si esa cara está almacenada en el computador, pues el usuario sería válido. Tenemos lectores de iris, que lo que hace es leer o escanear el ojo, y si ese iris estaba almacenado en ese computador, pues acepta al usuario. Y tenemos unas tablas digitalizadoras que las utilizan mucho las personas que trabajan el arte o los que trabajan dibujo publicitario, el cual tiene un lápiz y permite rayar sobre la tablet y automáticamente esa información ingresa al computador para poder trabajar en los programas como Corel, como Photoshop, como Photopaint, programas normalmente artísticos. Pero es un periférico de entrada. Ahora, vamos a tener los lectores de memoria. Cuando hay ocasiones que nuestros celulares, nuestras cámaras fotográficas, guardamos información en las micro SD y si queremos pasarlo al computador, pues tenemos que meterlo en un lector de memorias. Y ese lector de memorias pues recibe esas micro SD y conecta a través de un puerto USB a la torre. Tenemos el Video Beam, el cual nos permite proyectar lo que esté dentro del computador, como si estuviéramos viendo cine o una película. Tenemos el monitor, que nos permite ver lo que está mostrándonos el computador. Estos ya son periféricos de salida. Tenemos las gafas 3D, que nos permiten visualizar en 3 dimensiones cosas virtuales o realidad aumentada. Tenemos que están los cortadores láser, que están muy de moda. Ahora podemos ver en la calle que hay muchos elementos de madera o elementos en metal que vienen muy bien definidos, y eso pues normalmente lo hacen con una cortadora láser. Es una impresora normal, pero lanzas un rayo láser que tiene tanto batiaje que es capaz de cortar el elemento. Tenemos las impresoras 3D que nos permiten imprimir a través de un polímero el elemento que se haya modelado en 3 dimensiones en algún programa. Tenemos las impresoras
normales, las que normalmente tenemos en las casas. Tenemos los plotter, que son impresoras mucho más grandes. Por ejemplo, las vallas publicitarias y elementos de publicidad bastante grandes pues se imprimen en este tipo de impresoras que permiten meter tela o permiten meter elementos sólidos sobre ellas. Y tenemos los parlantes, que son los elementos que nos reproducen el sonido que el computador está enviando. Entonces, todos esos elementos del lado izquierdo, los speakers, el plotter, el printer, el 3D glass, el laser cap, el 3D print, el display, el video bin y memory reader son elementos de salida. Ahora, ¿por qué digo que el memory reader es un elemento de salida? Porque también permite leer lo que está en la memoria o permite guardar lo que está en la memoria. Eso significa que hay elementos que pueden ser de entrada y de salida. Por ejemplo, las pantallas táctiles, como en nuestro celular. En nuestro celular tenemos una pantalla que nos muestra la información que está dentro del celular, pero también podemos tocar la pantalla y podemos meter información a través de eso. ¿Por qué? Porque es una pantalla táctil. Detecta dónde estamos haciendo presión y de acuerdo a donde se haga presión, pues el sistema operativo identifica qué se está haciendo. Y esos serían todos los periféricos que podríamos conectar a una torre. Todos estos periféricos, tanto de entrada como de salida, conectan a una torre y exactamente en la mainboard o placa madre. Y se llaman periféricos pues porque están por fuera, no están dentro de la torre. Ahora vamos a mirar un poco más todas las partes que conforman en la parte interna el computador. Esta que está aquí en el centro es una tarjeta madre o motherboard o placa base o placa madre. Esta motherboard pues tiene un slot o un socket donde se mete la unidad central de proceso. Aquí la tengo. Esta CPU donde se mete la unidad central de proceso, que es el cerebro del computador. Ese cerebro del computador, pues como los carros, vienen de diferentes marcas. Hay marcas de Intel, hay marcas de AMD, y esas marcas pues sacan modelos Core i5, Core i6, Core i7, o Ryzen 7, Ryzen 5, o Xeon, o diferentes marcas. Lo que cambia es la cantidad de cerebros que tiene esta unidad central de procesos y la velocidad con la cual es capaz de trabajar. En estos momentos vamos con procesadores i9 de 14ª generación. Son los más potentes, son bastante costosos, pero lo que cambia es bueno, entonces ese procesador se aloja en un socket donde dice socket CPU socket. Entonces ese procesador se coloca ahí. Como él trabaja tan rápido, pues se calienta demasiado. Y como se calienta demasiado, pues se le coloca unos ventiladores, como los que podemos ver aquí, para poderlo refrigerar. Y cuando realmente es muy potente, pues hay que colocarle unos ventiladores que trabajan con líquido. Hagan de cuenta la refrigeración de un carro. Es un radiador, entonces circula agua, y esa agua pues al estar circulando y al tener los ventiladores pues mantiene fría y hace que ese procesador o ese CPU mantenga a una temperatura adecuada y no se vaya a quemar. ¿Qué más vamos a tener montado en esa tarjeta madre? Vamos a tener el CMOS, que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ese CMOS realmente lo único es un chip y lo que hace es guardar la fecha y alguna información básica para que cuando prendamos el computador pues él no nos pregunte qué fecha es y esté almacenada. El BIOS, que es otro chip, Basic Input Output System, es el que controla cuando le conectamos los periféricos. Por eso se llama input de entrada y output de salida. Nos va a controlar periféricos de entrada y periféricos de salida. Tenemos el puerto ID, Integrated Drive Electronic, que es donde se conectan los discos duros. Y los discos duros pues son elementos que nos permiten almacenar la información.
siempre que nosotros abramos un programa como Word, como Excel, como PowerPoint y digitemos información y le digamos guardar, pues esa información, ¿dónde va a quedar guardada? Pues va a quedar guardada en un disco duro normalmente, o en una memoria RAM, pues si es lo que le hemos conectado, o una memoria USB, que su nombre correcto es un pendrive. El computador necesita tener memoria para poder procesar. Por ejemplo, cuando nosotros no nos acordamos de algo, pues vamos y leemos la información de nuevo para podernos acordar. El computador le pasa lo mismo. Cuando nosotros lo prendemos y abrimos un programa como Word, pues él todavía no sabe nada, solo sabe que vamos a trabajar en un procesador de texto. Y cuando le estamos escribiendo información ahí, esa información está en memoria RAM, volátil. Por eso cuando se va la energía, si no hemos grabado, hay mucha posibilidad de que se pierda lo que hemos trabajado. Pero cuando decimos guardar, deja de estar en la memoria RAM y se almacena en el disco duro. Y si está almacenada en el disco duro, pues en cualquier momento que prendamos el computador podemos visualizarla, abrirla o modificarla o eliminarla. Los discos duros pues tienen dos formas de conectarse: por puerto SATA, Serial Advanced Technology Attachment, o por puerto ID. Los más nuevos son los SATA, los más viejitos son los ID. En cuanto a las memorias, pues vienen de diferentes tipos, vienen de DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5. Lo que han ido cambiando es la velocidad con que ellas pueden trabajar, pero cumplen la misma función. Cada vez que nosotros digitemos o abramos un programa, eso se sube a memoria RAM y trabaja desde la memoria RAM, que es muy rápida, y cuando le digamos guardar, se almacena en el disco duro. Y el que procesa las órdenes y las cosas es la CPU. Ahora, como nosotros podemos conectar diferentes tarjetas, necesitamos, por ejemplo, si tenemos un escáner, el escáner necesita una tarjeta para interactuar con el computador, se llama un drive. Las impresoras necesitan una tarjeta, los puertos, los mouse que vienen por USB necesitan donde conectarse. Entonces, hay elementos que vienen en forma de drive de tarjeta y entran en estas ranuras, en estos slots. Entonces hay slot para tarjetas graficadoras, hay slot para conexión ID y hay slot para memoria RAM. Por ejemplo, este de aquí es para una GP, que es tarjeta de video. Este es para una tarjeta ID. Por ejemplo, observen esta tarjeta de sonido, que aquí tenemos las salidas o los puertos de la tarjeta, y normalmente el color verde es el parlante y el color rosado es el micrófono. Esta tarjeta pues se conecta a la tarjeta madre a través de una interfaz, en este caso a través de estas pestañas entra en este slot. Esta es una PCI por su forma de conexión. Aquí tenemos otra tarjeta que cumple la función de un módem. Entonces al equipo, si nuestro equipo no tiene, por ejemplo, módem, no tiene tarjeta de sonido, no tiene tarjeta de video, pues compramos la tarjeta y se la conectamos a través de estos slots o ranuras de expansión. Y estas que se ven aquí de color amarillas, un poco más larguitas, es donde conecta la memoria RAM. Ahora, hay muchas tarjetas que traen integrados diferentes elementos. No vienen como tarjetas, sino que ya vienen integrados. Por eso vemos que por detrás de las tarjetas viene una serie de puertos. Por ejemplo, acá podemos ver esta tarjeta aquí. Entonces, este verdecito es para el mouse, este moradito es para el teclado. Los mouse y teclados un poco viejitos, ya los más nuevos entran por el puerto USB. Este rosadito era para la impresora, un RC232. Este azulito es para el VGA. Y estos de acá ya vimos que el micrófono es el rosadito y el parlante el verde es para el parlante. Y los de acá son para unos auxiliares, conectarle un piano, conectarle una guitarra al equipo para poder guardar la información y trabajar.
Todas esas partes posteriores de la tarjeta, de la mainboard, pues se llaman puertos, y dependiendo de la forma, pues se clasifican. Entonces, para conectar pantallas o monitores vienen puertos DisplayPort, Mini DisplayPort, que es este pequeño, viene DisplayPort, que es este más grande, viene el HDMI, que es el que tenemos normalmente ya en los computadores, en los monitores o televisores de nuestras casas, viene el DVI dual, el DVI sencillo, y viene el clásico VGA, que es el de color azul. Ese es el que más se utiliza porque es el más viejito, es el más conocido, y se necesita ese puerto hembra. Se llama hembra porque tiene huequitos donde entra un macho que va a tener palitos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un macho y aquí podemos ver una hembra, y ahí todo eso son puertos de conexión. Entonces, dependiendo de cómo venga mi periférico, pues debo de conectarlo en uno o en el otro. Eso se trató de evitar con el Universal Serial Bus, que es el conector universal, el USB que nosotros conocemos. Sin embargo, los USB vienen de diferentes tamaños, dependiendo pues de la velocidad. Y vamos a tener otro tipo de conectores, que son los que tenemos en la parte inferior, que son para sonido, que son para micrófonos, o sí, normalmente sonido y micrófonos. Entonces hay conectores ADA, Firewall, USB, PDI o RCA, XLR, BNC, TS, TRS, RCA y MIDI. Lo que cambia es la forma que traiga el periférico para poderlo conectar al computador. Y si tuviéramos un periférico, por ejemplo, los micrófonos los micrófonos profesionales normalmente vienen con XLR o Canon, que le llaman. Si nosotros no tenemos este puerto, pues tendremos que comprar un driver o una interfaz para montársela a la tarjeta madre y poder conectar este tipo de conector, o buscar un convertidor, que también está muy de moda. Y eso serían todos los elementos que podríamos tener. Bueno, aquí tengo un disco duro mecánico, y aquí tengo un disco duro sólido, el SSD, Solid State Drive, o el Hard Disk, disco duro. Los viejitos son los discos duros, son los que más hay en los equipos, pero son un poco más lentos porque tienen que girar como un tornamesa. Y estos que son discos sólidos son generados con puros chips, por ende pues van a trabajar mucho más rápido que los que tienen que girar algo. También son un poco más costosos y pues tienen una habilidad que no es tan fácil recuperar la información que esté dentro de ellos si se llegan a dañar. Tenemos la tarjeta gráfica ahora, que es la que permite conectar el monitor. Normalmente los chicos que juegan videojuegos, pues estas tarjetas tienen que ser muy potentes para que respondan. Son muy costosas, hay tarjetas desde 200,000 pesos hasta 30 millones de pesos. Dependerá pues en qué lo queramos trabajar o a qué nos dediquemos. Por ejemplo, la gente que se dedica a hacer fotorrealismo y hacer realidad virtual o realidad aumentada necesita tarjetas gráficas muy potentes, y por eso son tan costosas. Y esos serían todos los componentes que podemos tener tanto interna como externamente en un computador, y los diferentes puertos de conexión para ellos.